Por la misericordia del Padre Eterno, hoy vamos a tener una enseñanza que como título solamente para recordarnos de ella, le hemos titulado La obediencia. Y vamos a leer un pasaje bíblico, ¿verdad? Una de la Escritura, de las Sagradas Escrituras, que se encuentra en el libro de Vaikra, de Levítico, y vamos a hacer una tefilá al Padre Eterno para que Él nos guíe por esta palabra, que sea su palabra hablando a nuestras vidas. Abba, ¿qué puedo yo decir a tu pueblo, Señor? Si quien necesita urgentemente esta palabra soy yo, tu siervo, Señor. Pero si tú quieres usar esta palabra para hablar al corazón de tus hijos, al corazón de este pueblo, bendito Rey de la Gloria, te suplico en el nombre del Mesías Yeshua que lo hagas, papito lindo. Que nos guíes por la senda de la rectitud, que nos hagas volver no a una religión antigua, al camino antiguo y verdadero. Gracias, papito, y que en el nombre de tu Hijo amado tú puedas recibir toda gloria, honor y alabanza. Amén. Bendito Rey de la Gloria. Vaikra, Levítico 26:3 nos dice: si anduvieres en mis estatutos y guardares mis preceptos y los cumplieres. Capítulo 26 de Levítico habla de las bendiciones por la... ¿Cómo se llama nuestro estudio? Bueno, ese, no crea que nada más están en Devarim, en Deuteronomio, también están ahí. Y 2 veces aparecen en el libro de Levítico. Y una de ellas es aquí donde dice: si anduvieres en mis estatutos y guardares mis preceptos y los pones por obra, dice otra versión, los cumplieres. Entonces empieza a enumerar las bendiciones, que no voy a leerlas todas, o no puedo leerlas ahorita por el espacio de tiempo que tenemos. Entonces, pero quiero enfatizar que el Eterno empieza a darles las bendiciones por la obediencia. Ya hemos compartido en otras ocasiones acerca de lo que son los estatutos, los preceptos. Ya sabemos que la ley se divide en Edot, ¿verdad? Hukim, Mishpatim. Ya hemos hablado acerca de ello. Y en el día de hoy no voy a meterme a ese tema para hablar qué es cada uno de ellos. Pero existe una categoría de mandamientos llamada Hukim, ¿ok? Una categoría en especial. Se dice que son estatutos que se refiere a mandamientos no entendibles, no comprensibles, no lógicos. Como por ejemplo, ¿cuál es un mandamiento que tú no le hayas lógica para decir por qué lo tengo que hacer? O sea, por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre. Pues tiene lógica. ¿Por qué? Te han mantenido, te han sustentado, vives con ellos, te visten, te calzan, etcétera. ¿Ok? No robarás. Tiene lógica. ¿Por qué? Porque vas a ir a prisión, te van a matar un día, etcétera. ¿Qué sé yo? Vas a pasar la vergüenza en la sociedad. Sin embargo, hay un mandamiento, por ejemplo, de la vaca alazana. A ver, ¿qué le encuentras de comprensible como para decir, ok, voy a hacer este mandamiento? O sea, tiene que hacer. Otro mandamiento: no cocer el cabrito en la leche de su madre. Que hay una explicación de por qué no hacerlo. Pero si usted lo mira humanamente y empieza a pensar, ¿qué lógica tiene que yo no coma un cabrito con leche? ¿Ok? Aparentemente no hay una conexión apropiada. No es una explicación lógica. Aunque esto vamos a comprobarlo si de verdad que no es lógico. ¿Ok?
Entonces se ha dicho que son leyes que el Eterno dio y que no tienen una justificación que te deje satisfecho. Es decir, que el hombre no entiende su razón de por qué el Eterno los dio. Otro ejemplo. Por ejemplo, no vestir prendas que tengan lana y lino, prendas mezcladas. Que ya hoy en día, no se le toma en cuenta ni en la sinagoga, ni en la quejilá, ni en la iglesia del Cristo, ni nada. Ya, eso ya, ¿verdad? Ni se ha pasado por alto, pero el Eterno lo ordenó. No te andes poniendo prendas que estén mixteadas. ¿Por qué lo hizo? Bueno, es algo que no logramos entender, pero tiene un propósito de Adonai. Entonces, los Jukim, los estatutos, vamos a ver que el propósito divino que tienen es que nos mueven hacia la obediencia. Lo entendamos o lo comprendamos o no lo comprendamos, los Jukim nos mueven a la obediencia. ¿Pero la obediencia de quién? Del Eterno, que es lo más importante. Por otra parte, los Edot o Edut, como también le llaman, que son los testimonios, esos nos trabajan en lo que es el área sentimental, el área espiritual, nutren y elevan nuestra alma para servir mejor al Creador. El otro grupo, que son los Mishpatim, moldean nuestra conciencia social, nos ayudan a convivir como pueblo, para que me entienda, nos hacen vivir en una convivencia como el pueblo de Adonai. Ahora, estos tres grupos de mandamientos del Eterno forman un lazo muy fuerte. Y cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. De un solo hilo usted lo puede romper fácilmente. Póngale 2, va a ser más difícil. Póngale 3, va a ser mucho más difícil. Entonces, en este caso, los tres grupos forman un hilo que nos conecta con el Eterno y que es difícil de romper. Entonces, se dice que los Jukim, ¿verdad? Como vuelvo a decirle, nos mueven a la obediencia a Adonai, al Eterno. Pero la pregunta es, ¿qué es la obediencia? ¿Qué es obedecer? Si buscamos en un diccionario de la lengua española, nos dice que obediencia es una acción o un hábito de obedecer. Hábito es una costumbre. Fíjese que no se obedece nada más porque hoy amanecí de buenas. Se tiene que desarrollar la costumbre. Usted sabe que a lo mejor tiene un hijo que le molesta obedecer. Usted lo mira en su rostro. Una hija que se enoja cuando usted le ordena algo porque no tiene el hábito, no tiene la costumbre de obedecer. Otra cosa que significa es sumisión, precepto. Una cosa más que significa es, y esto es interesante que lo diga el diccionario de la lengua española, precepto del ser superior en las órdenes religiosas. Oiga, un precepto o un mandamiento de un ser superior. ¿A dónde se aplica esto? En las congregaciones, que por supuesto para el mundo es una religión. Entonces, como vemos, existen diferentes formas de obedecer. Eso lo vemos en las Escrituras. Por ejemplo, ¿obedecer a quién? ¿A quién nos enseña la Biblia que debemos de obedecer? En primer lugar a Él. Pero deme otro ejemplo. Aquí en las Escrituras dice que debemos de obedecer. Nuestros padres, correcto. Uno más. Yo sé que usted sabe, a ver, uno más. Las autoridades. Que entonces, bueno, ya vamos agarrando la idea, ¿verdad que sí? No nomás se trata de obedecer al Eterno. Y ya. Y ser rebelde con todo el mundo. Entonces, a las autoridades del país, los señalamientos de las carreteras, tienes que obedecerlos. ¿Ok? Las leyes naturales. Entonces, pero como ya vimos en nuestra definición del diccionario, existe una obediencia que es obedecer el precepto del ser supremo, que es Adonai. Es increíble que un diccionario que está fuera de lo que es hablar del Eterno, diga eso. Que diga que existe la obediencia a un ser superior, que es Adonai, que es Elohim. Es el rey de la gloria, es el Elohim de Israel. En este caso,
Hay diversas formas como le llaman al Eterno. Esto no me voy a meter ahorita, ¿verdad? Pero hay muchos nombres que le han puesto. Yo no me meto con eso ahorita, porque estoy aprendiendo. Pero en la obediencia, quisiera preguntar, ¿también debemos obedecer a tantas divinidades? ¿O solamente a una? Bueno, como ya sabemos, vemos que el Eterno dio las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Un lugar donde se encuentran es en Levítico capítulo 26, del versículo 1 hasta el verso 46. Después vemos más adelante en Deuteronomio capítulo 4, también las habla, ¿verdad? En Deuteronomio capítulo 7 y los capítulos 27 y 28 de Deuteronomio, de Barín. Entonces, ¿por qué tantas veces repite Adonai las bendiciones por la obediencia y las consecuencias de la desobediencia? A ver, ¿por qué creen ustedes que no hubiera bastado con una? ¿O será que Moshe no tenía que escribir y se ponía ahí a repetir? ¿Por qué por lo menos 4 veces el Eterno se encarga de hacer mención de eso? ¿Será porque es importante para él la obediencia o porque no es importante? Yo creo que porque para él la obediencia es tan importante que dejó escrito que hay una recompensa especial para los que le obedecen, para los que andan en sus mandamientos. Entonces, vamos a empezar a ver primero a quién tenemos que obedecer. A ver, ¿a quién debemos de obedecer? Y dice la Escritura, en primer lugar tenemos que obedecer a Yud-Hei Bab-Hei, al Eterno. Deuteronomio de Barín, capítulo 13, verso 4 dice, en pos del Eterno vuestro Elohim, andaréis, caminaréis. A él le temeréis. Guardaréis sus misbot y escucharás su voz. A él le servirás y a él le vas a seguir. Entonces, en primer lugar, ¿a quién se está denotando en la palabra, en la escritura sagrada, que le debemos obediencia? Al Rey de Gloria, al Eterno. Ahora vamos a confirmar con un pasaje del Brit Hadashah que si esto es verdad, porque tiene que haber 2 testigos por lo menos para que eso sea verdad. Y dice en Hechos capítulo 5 verso 29, y respondiendo Kefa, Pedro, a su verdad, y los discípulos dijeron, es necesario, es menester obedecer a Elohim antes que ¿a quién? A los hombres. Es que mira que tú te tienes que, ok, si lo que te está diciendo te lleva a pisotear la Torah, no tienes por qué obedecerlo. Ok, porque primero está el Eterno a quien debemos de obedecer. ¿A quién más debemos de obedecer? Vamos a ver. Y esto es importante porque esto no se dice. Esto es un mito. Aún en el judaísmo mesiánico hay una gran división respecto a esto. Si debemos de obedecer o no a Yeshua. Si debemos de obedecerlo. ¿Qué dice la Escritura? Estaban en el monte llamado de la transfiguración, ¿verdad? Mateo 17:4. Entonces Pedro dijo a Yeshua, ya que vio que estaba ahí Moshe, ya que vio que estaba Elías y Moisés, Adón, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, 3 sucas. Una, sucot, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Verso 5. Mientras él, Pedro, aún hablaba, una nube de luz, ok, la luz de Adonai, los cubrió. Y es que una voz desde la nube que decía, por supuesto es la voz del Padre Eterno. ¿Qué es lo que decía? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él, pues estamos fallando. Tengo que decirlo claro hoy. La Kehilá, la iglesia de Cristo, como le llaman, de Yeshua,
del Mesías, no le está escuchando. ¿Por qué? Porque lo toman como que él no tiene la autoridad. Sin embargo, el Padre mismo está diciendo, óiganlo a él. Escúchenlo a él. ¿Por qué? Porque él es el profeta como Moshe que había de venir. Entonces, y lo puedo probar por lo menos unas 4 veces en las Escrituras. En el Evangelio de Juan. Dice, este es el profeta que había de venir. Por lo menos unas 4 o 5 veces. Entonces, ¿a quién dice Adonai que escuchemos? A él. A su hijo. A él oíd. Entonces, amados hermanos, debemos de escuchar la voz del Mesías. ¿Pero cuál es el problema? No lo estamos haciendo. Prueba de ello. Prueba de ello. ¿Oíste qué fue dicho? No asesinarás. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano y le llame tonto, es culpable de juicio delante del concilio. ¿Cuántas veces no nos estamos enojando con el hermano y no se lo decimos? Pero en nuestra casa o allá nosotros solos, está bien tonto. A veces a nuestro líder, está bien tonto, no sabe lo que hace. Pues tenga cuidado porque es culpable de juicio. Yo no le voy a hacer nada. Somos culpables de juicio. ¿Por qué? Porque no estamos obedeciendo a Yeshua. Y escrito está, a quien no obedezca a él, el Padre le va a pedir cuentas. Escrito está. A quien más le debemos obediencia. Hijos, pongan atención. No mis hijos. Todos los que somos hijos. ¿A quién más? Es que mi padre ya está viejo y a mí no tiene por qué ordenarme. Espérate. ¿Acaso? A ver, dígame dónde dice el mandamiento. Bueno, obedece a tus padres hasta que cumplas 18 años. A ver, muéstrame un texto. Muéstramelo. Entonces, ¿por qué asumimos que nada más hasta la mayoría de edad? Hasta queremos ya ser mayores de edad para ya no obedecer. ¿Aló? Yo creo que estoy hablando con personas que estamos entendiendo las cosas, ¿verdad que sí? Bueno. A los padres. Shemot 20:12. Honra a tu padre. Hay quienes nada más quieren honrar a la madre y al padre no. Hay quienes nada más quieren honrar al padre y a la madre la desprecian, le gritan, la humillan, no le hacen caso. Quiero decirlo con respeto, pero quiero decirlo bien. Son hijos rebeldes. Y la rebeldía trae un castigo. La rebeldía trae un juicio. Así de sencillo. ¿Para qué debemos de honrarlos? Para que tus días se alarguen en la tierra. ¿Ok? ¿Quieres morir ya joven? ¿Tienes muchos proyectos? ¿Quieres hacer esto? ¿Quieres hacer lo otro? ¿Quieres morir joven? Ok, no los honres. Para que tus días se alarguen en la tierra que el Eterno tu Elohim te da. Mateo 15:4, porque Elohim mandó diciendo, honra al padre y a la madre. El que maldijere a padre o a madre, muera de muerte, muera irremisiblemente, dice en la Reina Valera. Muera irremisiblemente. ¿Qué significa eso? Que muchas veces, no sé si a usted le ha pasado o le pasó, por eso la paga del pecado es muerte, porque hemos a veces maldecido, sobre todo en nuestra juventud, a nuestros padres, porque nos restringen, porque no teníamos celular hace 30, 40 años, pero si lo hubiéramos tenido, nos hubiéramos maldecido por quitarnos el celular. ¿Y qué crees que hacen nuestros hijos? ¿Qué crees que hacen nuestros hijos con la tecnología moderna? Lo mismo. Entonces deberíamos de tener mucho cuidado porque la causa de eso es la muerte. Efesios capítulo 6, verso 1. Hijos, obedezcan, ¿verdad? Obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Claro que si el padre te manda a comprarle 1 kilo de marihuana, no lo vas a obedecer. A una señorita la manda, váyase a prostituir y me trae el dinero. No tiene por qué obedecerle en ese aspecto. ¿Por qué? Porque en el Señor. Y esto es justo, obedecerlo. Verso 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa.
Aquí vamos a entrar ahora a un punto crucial que también se está pasando mucho por alto. Mucho en las congregaciones. Mucho. Empezando desde el liderazgo. El liderazgo nada más se para aquí enfrente un hombre, pero quien gobierna es una mujer. Y eso no es escritural. Eso no es bíblico. Dice la palabra del Eterno que la obediencia también es a los maridos. Tito capítulo 2, verso 3, las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. ¿Cuántas veces hay ancianas que se acerca tal vez la joven a pedirle un consejo y le sale diciendo un montón de cosas sin sentido y hasta le dice, no obedezcas a tu marido. Oh, espérate. No tiene que ser así. Dice que sean maestras del bien. ¿Y cómo va a ser el bien? ¿Cuál es el bien que tienen que hacer? Que enseñen. ¿A quién? A las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Para qué? ¿Para qué? Nada más para eso. Para que la palabra de Adonai no sea blasfemada. ¿Por qué cree que está siendo muy blasfemada la palabra del Eterno? Por cuestiones como esta. No, es que vivimos en los Estados Unidos y aquí la mujer trabaja, tiene derechos. ¿Sí? Está bien, tiene sus derechos. En todo lugar tiene derechos. En la Biblia tiene derechos. Pero también con los derechos van implícitos las obligaciones. ¿Cierto o no es cierto? Usted tiene derechos en su trabajo, pero también tiene obligaciones. Y eso es lo que no nos gusta. Nada más queremos los derechos. No queremos otra cosa. Dice Primera de Pedro, capítulo 3, verso 1. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Y empieza a hablar y a dar ejemplos de mujeres que eran sujetas como Sara. ¿Ok? Entonces, Efesios, capítulo 5, verso 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Tristemente, a veces obedecen más a un líder de la congregación. Obedecen más a otra persona que a su propio marido. Al jefe le avisan, voy a salir, voy a hacer esto. Al marido ni siquiera le dicen, voy a la tienda de perdida. ¿Sí? Y quiero que sepa, debería de avisarle por lo menos a dónde anda usted. ¿Con quién va? ¿Qué anda haciendo? Colosenses capítulo 3 y verso 18. Casadas, estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Yo sé que estoy tocando una llaga. Yo sé que estoy tocando una llaga. ¿Por qué? Porque esto ni se enseña ni se practica. Por lo mismo de que no se enseña. Ahora, como estamos acostumbrados a hacer nuestro itinerario, nuestro schedule, nuestro business, agarramos y pescamos para donde quieran, le avisamos si queremos, si no, no avisamos, salimos cuando queremos, compramos cuando queremos, gastamos lo que queremos. ¿Y qué? Y no tiene que ser así. Somos un matrimonio. ¿Quién más? ¿A quién más le debemos obediencia? Otro punto importante. A los amos. Efesios capítulo 6, verso 5. Siervos, obedeced a vuestros amos según la carne, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como si estuvieran obedeciendo ¿a quién? Al Mesías. Entonces piensa que cuando tú te quejes de tu patrón, te estás quejando del Mesías. Porque Él te dio ese trabajo. El Eterno te dio ese trabajo. Se lo he dicho una, otra y dos veces por lo menos. Si usted no está de acuerdo con este trabajo, deje de quejarse. Deje de estarse amargando la vida. Váyase a juntar botes. A lo mejor ahí no tiene patrón. ¿Sí? Ahí no va a tener quien lo mande. No, se levantas hasta las 10 de la mañana si quieres. No importa. ¿Sí? Pero hasta tu señora te va a echar problemas, como quiera que sea.
Colosenses capítulo 3, verso 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos carnales, no sirviendo al ojo, a lo que ellos te están viendo, porque nomás llega el patrón y pero se va. Nos ponemos a ver hasta qué hora regresa. Hoy estaba desayunando un sándwich en un lugar que andaba pues comprando comida para allá, y estaba desayunando un sándwich y todos plática y plática y todos los empleados, todos sin hacer nada. Nomás vieron que llegó la manager y corre el sopero, corre el ensaladero, corre todo acá y corre, todos bien tendidos. Ahora sí, ¿no? Las encuentra, sí. Pero si la señora mira las cámaras, se va a dar cuenta que estaban todos ahí sin obedecer. Eso es obedecer a lo que la persona ve. Pero tenemos que tener la determinación como si fuera al Eterno. Bendito sea el Eterno. Temiendo a Elohim. ¿Ok? Teniendo sencillez de corazón. Tito 2:9. Exhorta, llámales la atención a los siervos que se sujeten, ¿a quién? A sus amos. Ahora, ya estamos viendo aquí unas partes de a quién se le debe de obedecer. No nada más al Eterno, no nada más al esposo, no nada más al líder de la congregación, no nada más al patrón, porque somos bien buenos para obedecer en una parte. Pero las demás la estamos ignorando, amados hermanos. Estamos pasando por alto. No somos transparentes con los demás. Con uno somos bien transparentes. Decimos todo, hacemos todo lo que nos diga, pero con los demás no somos transparentes. Estamos trampeando, estamos engañando, estamos mintiendo. Y tanto en el Tanaj, mal llamado Antiguo Testamento, como en el Brit Hadashah, conocido como Nuevo Testamento, se expresa claramente que la autoridad de los gobernantes terrenales, ¿verdad?, los puso el Eterno. Se expresa que no son presidentes, no son alcaldes porque los elegiste tú, sino porque el Eterno le plació que ellos estén de líderes en ese instante. ¿Por qué razón? No lo sé. ¿Por qué tiene bueno, voy a poner uno antiguo. ¿Por qué tenía a Saddam Hussein oprimiendo al pueblo de Irak, a su misma gente? No sé, pero el Eterno lo puso. El Eterno lo permitió. Entonces, ¿a quién más le debemos obediencia? A las autoridades. Deuteronomio capítulo 34 y verso 9. Y Yehoshua, Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Moisés como el Eterno, le mandó a Moisés. Ok, aquí vemos que el Eterno le dice a Moisés: Josué va a ser quien va a introducir al pueblo a la tierra de la promesa. Tú encárgale las cosas como tienen que hacer, ¿verdad? Y pon tus manos sobre de él para que la autoridad tuya esté en él y el pueblo le obedezca. Y aquí vemos que eso sucede, ¿ok? Vamos a ver un ejemplo más de que quién pone los líderes de una nación, de un pueblo. Daniel capítulo 2 del verso 20 y 21. Bendito sea el nombre de Elohim de los siglos, de siglos en siglos, porque suyas son la sabiduría y la fuerza. Este es el verso 2, el texto 2, el pasuk 2. Él hace alterar los tiempos y las circunstancias. Quita reyes y pone reyes. ¿Quién los pone? Hay un texto que no tengo aquí que me viene a la mente en el Brit Hadashah. Pilato le dice: no oyes todo lo que estos dicen, no sabes la autoridad que yo tengo contra ti, ¿por qué no me dices nada? Y Yeshua le dijo: ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuese dada de parte de mi Padre, de parte de Elohim. Eso está en el capítulo 19 de Juan. Entonces, como vemos, la autoridad es puesta por el Eterno. Entonces, vamos a ver otro texto, pues, hablando de Pablo, de Shaul, ciudadano romano, le escribe a la Quejilá que está en Roma y les dice: sométanse toda persona a las autoridades superiores,
porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, una, dos, tres, de modo que quien se opone a la autoridad y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Quiero decirle, como dicen por ahí, esto es palabra de Dios. En el versículo 4 de ese mismo pasaje se refiere dos veces. Verso 4 y verso 6 vuelve a repetir lo mismo, el mismo pensamiento, obedecer a las autoridades. Entonces está claro que los gobiernos civiles son ordenados por Adonai. Y la anarquía, o sea, no someternos al gobierno, la desorganización, no representa la voluntad del Eterno porque crea más caos. Eso es lo que ha creado los famosos grupos de resistencia en México. En lugar de solucionar las cosas, están empeorando lo que es la autoridad. ¿Ok? Yo no digo que la autoridad esté muy bien, pero se están poniendo difíciles las cosas, o peor. Pablo le escribe a Tito sobre asuntos que debían ser puestos en conocimiento del pueblo de Adonai. Entre estas cosas les recuerda lo siguiente. Tito 3:1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Ahora, en la Torá existen ejemplos, muchos, de hombres que fueron obedientes, de mujeres que fueron obedientes y cumplieron lo que el Eterno les ordenaba. Adán no podemos tomarlo como un buen ejemplo, ¿verdad? Pero vamos a empezar por Noé. Bereshit capítulo 6, verso 22. Y lo hizo así Noé, o sea, lo que el Eterno le había ordenado. Hizo conforme a todo lo que Elohim le mandó. ¿Qué hizo Noé? No, nada más lo que el Eterno le estaba ordenando. ¿Qué deberíamos de hacer nosotros? Igual, nada más lo que el Eterno nos está indicando en su palabra que obedezcamos. Tristemente a veces terminamos obedeciendo las costumbres, las tradiciones, las cosas que se oponen a la Torá. Terminamos obedeciéndolas porque ya tenemos una costumbre. ¿Ok? Pero tenemos que obedecer lo que el Eterno ha mandado. Bendito el nombre de Adonai. ¿Quién más? Otra persona, otro ejemplo. Abraham. Dice Bereshit 12:1. Pero el Eterno le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren los maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias, todas las naciones de la tierra. Y se fue Abraham como el Eterno le dijo. Ok, ya lo demás, pues usted ya sabe que también se lleva al sobrino, que no estaba incluido en la orden. Ok, y eso le trajo complicaciones a Abraham. Ok, vamos a entender eso. ¿Quién es más? Aunque no siempre, Israel. Un tiempo fue un tiempo obediente. Había tiempos en que obedecían, así como su pueblo hoy en día hay veces que se esfuerzan a obedecer. Otro ejemplo más de Abraham es en el capítulo 22, verso 3. Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó, ensilló su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y se fue al lugar que Elohim le dijo. Y dijo, ya en el verso, eso es el verso 3, ya sabe la historia, que cuando está a punto de extender el cuchillo, ¿verdad? Para sacrificar el holocausto, aparece el ángel de Adonai y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. ¿Por qué? Porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Por qué lo hizo Abraham? ¿Porque quería nada más riquezas de Dios? Porque a veces obedecemos por eso, hermanos. Queremos las bendiciones, queremos riquezas, queremos esto, queremos lo otro. Y eso nos motiva a obedecer.
Pero ¿qué motivó a nuestro padre Abraham a obedecer a ese grado? ¿Qué lo motivó a él? ¿Qué lo motivaba? El amor, la relación que él tenía con el Padre Eterno. Eso es bien importante. No te tiene que mover, hermanos. Va a venir una bendición este año, como dice el profeta o cada profeta. Este año el Eterno te va a bendecir. No te tiene que mover eso a la obediencia. No me tiene que mover eso a la obediencia. Sino lo que Él ya hizo por nosotros. Lo que Él ya ha hecho por nosotros. Eso debería de movernos a obedecerle a Él. A honrarle a Él. Los israelitas también, un tiempo. Dice Éxodo 12, 28, los hijos de Israel se fueron e hicieron puntualmente así, como el Eterno había mandado a Moisés y a Aarón. Vamos a aclarar, no todo el tiempo obedecieron, pero hubo momentos en que hacían todo lo que el Eterno les decía. Y eso traía la bendición de parte de Adonai. Éxodo 24, 7. Y tomó el libro de la alianza, hablando de Moisés, y leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, el pueblo dijo, haremos todas las cosas que el Eterno ha dicho y obedeceremos. Aunque ya sabemos que después vino la desobediencia total, la anarquía total, pero también vino la consecuencia, lo que estaba anunciado. Otra persona más que obedeció, aunque también por unas desobediencias le cuesta la entrada a la tierra prometida, es Moisés, Moshe. Desde el libro de Shemot y en los siguientes libros de la Torah vemos como Moisés fue obediente al Eterno hasta su muerte, excepto en algunas 2 o 3 ocasiones que comete un error. Pero le aseguro que hemos cometido más nosotros que Moisés. Entonces dice, primero creyéndole al Eterno todo lo que le dijo y luego haciendo casi todo lo que le ordenó. Y dije casi porque no obedeció en todo. Algunas cosas falló, ¿verdad? Como hombre que era, falló. Entonces, el Eterno también, pues no le permitió entrar a la tierra prometida. Alguien más que obedeció, o verdad, Josué, Devarim 31:3, el Eterno, tu Elohim, Él pasa delante de ti, le está diciendo Moisés a él. Él destruirá estas gentes de delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti como el Eterno lo ha dicho. Esto lo comprobamos más adelante, ya cuando el pueblo obedece. Y dice, versículo 39 del capítulo, verso 9 del capítulo 34 de Devarim. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moshe, había puesto sus manos sobre de él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como el Eterno le mandó a Moisés. No voy a seguir hablando ya de esto. ¿Por qué? Yo creo que hasta aquí ya entendimos que hay personas que se sometieron a la obediencia de Adonai, pero también podríamos mostrarle una gran lista de personas que no lo hicieron, que desobedecieron terriblemente al Eterno. Una de ellas, Caín, primero. Adán, su padre primero. Eva, su madre. Y de ahí para adelante la lista es más grande los que han desobedecido que los que han obedecido. Entonces, pero quiero decirle, voy a concluir con esto. Son solamente ejemplos de hombres, de mujeres que fueron obedientes, y nosotros estamos viendo un contexto general, no deteniéndome en cada punto, solamente un contexto general para saber, por lo menos de manera general, a quién obedecer. Porque vuelvo a decirle, hay quien obedece todo lo que su amo diga, pero no al Eterno. Y lo que el Eterno está diciendo, no nos importa. Por otro lado, hay quienes le hacemos muy al espiritual y obedecemos mucho al Eterno, pero nada a las autoridades, nada a los amos, nada a los patrones, nada a los padres, nada a los líderes. ¿Ok? Y eso también es contado como falta delante del Eterno. Muchos de nosotros dedicamos una parte de nuestra vida ya a estudiar la Torah. Y yo creo que no la estamos estudiando con la intención de voy a ver qué dice ese librito.
Yo creo que la estamos estudiando con la intención de poner por obra los misbot de Adonai, los mandamientos de Adonai. O sea, creo que tenemos la intención de obedecer, amados hermanos, como lo hicieron estos últimos personajes que acabo de presentar. Entonces, por otro lado, hay estudiosos de las Sagradas Escrituras que se la pasan estudiando, pero para encontrar la manera de no obedecer. Quiero decirle que muchas veces escuchamos algo del Eterno y no buscamos la manera como yo puedo obedecer ese mismo. Estamos buscando la manera cómo no hacerlo, cómo evitarlo, cómo darle la vuelta, y buscamos un pretexto. Pero mira, es que Dios esto, o mira, aquí Dios se cometió un error, o mira, líder, mira acá esto. Estamos buscando un error del líder. Pero así como tú lo buscas, un error del presidente para no obedecer, así como tú buscas un error de la policía para no obedecer, tus hijos lo están buscando en ti. Y tarde o temprano te lo van a decir. Te lo van a decir. Y no te lo van a mandar a decir por correo, ni por texto, ni por Twitter, en tu cara. ¿Y tú por qué? Entonces, quiero decirle, hay personas que están estudiando para ver cómo no hacer. Cómo evadir lo que el Eterno, cómo invalidar algo que les dé una siquiera supuesta base para eliminar lo que el Eterno ha dicho. Solamente quiero aclarar esto: la palabra del Eterno permanece para siempre. Su palabra es bendita, su palabra es santa. Él es santo, Él es justo, Él es bueno, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Búsquele los pretextos que quiera para no obedecer. Busque defectos en su padre, busque defectos en su madre, busque defectos en todo el mundo, en su pastor, en su líder, en su rabino, en quien sea. Búscalos para no obedecer. Pero a ti también te están buscando los defectos para no obedecerte. A ti también te los están buscando. Sobre todo, estamos buscando pretextos para no obedecer lo que el Eterno dice en sus Kitbeit HaKodesh. Y eso sí puede traer terribles consecuencias. ¿Por qué? Porque quien se opone a lo que está establecido por Adonai, al Eterno está resistiendo. Y ponerte a las patadas, como Pablo contra el aguijón, no es buena idea. Pon cemento y pon un clavo al revés. No con la punta para adentro, con la punta para afuera. Ahí en la pared de tu casa. Que salga la punta. Y luego llega y empiezan a pegar unas patadas ahí. ¿Qué crees que nos va a suceder? Nos vamos a lastimar. Eso es lo que sucede cuando por nuestros pretextos evadimos obedecer a Adonai. Nos vamos a lastimar. No lo vamos a lastimar. A él le va a doler. Padres, a usted le duele cuando su hijo le desobedece. Madre, a usted le hace llorar que su hija se porte de manera rebelde. Al Padre Eterno le hacemos llorar. Le vamos a hacer sentir un pesar en él por lo que no hacemos. Pero las consecuencias más drásticas van a ser para nosotros. Por el otro lado, hay bendiciones para quien decida, con todo y los defectos del otro, obedecer al Eterno. Hay bendiciones. Hay bendiciones. Cuando usted y yo decidimos no cumplir los mandamientos del Eterno, vamos a encontrar miles de teorías para invalidarlos. Cuando usted decida no obedecer, va a encontrar miles de pretextos para no hacerlo. Y los que no les invalidemos, el mandamiento que no invalidemos, lo vamos a encontrar, es que ya no se puede aplicar, ya no aplica. Solamente digo una cosa: ¿por qué no solamente somos obedientes como Noé?
obedientes como Abraham, obedientes como Moisés en gran parte, ¿verdad? Cumplimos lo que el Eterno nos dice, no por esperar la recompensa, por amor al Eterno, por amor a Yeshua, por amor a lo que Él hizo por ti en ese madero. Ya le cantamos. Le estábamos diciendo, te amo. Ya le estábamos alabando y le estamos diciendo, te amo con todo el corazón. Ahora es tiempo de mostrarlo. ¿Cómo? Si me amáis, dijo Yeshua, guardad mis. El que me ama, guarda mis mandamientos. Como yo amo al Padre y he guardado los mandamientos de Abba. Así de sencillo. Papito lindo, que esta enseñanza no sea un grito más al aire. Que esta enseñanza no sea una exhortación al viento, sino a mi vida, papito lindo. Primeramente a mi vida, Abba Kadosh. Pero también quiero suplicarte en tu misericordia que uses estas palabras para hablar al corazón, no exhortarnos, papi. Pero si tú quieres hacerlo, hazlo. Pero te suplico que con amor todavía, con misericordia nos atraigas. Somos tercos, sí, Señor. Somos rebeldes, sí, papito, sí. Pero por favor, extiende tu misericordia un poco más. Estamos aprendiendo. Extiende tu misericordia un poco más. Pero no permitas que nos volvamos más rebeldes, sino más sensibles a la voz de tu palabra, más sensibles a la voz del Ruach, más sensibles a Yeshua HaMashiach. Más sensibles. Para que podamos, Padre eterno, agradarte como Simeón, como Ana, como Zacarías, personas en el Brit Kadashah que dice tu palabra que eran rectos, irreprensibles. Papito lindo, aquí alguien puede vivir. Alguien puede esforzarse por vivir de manera recta. Podemos esforzarnos, Señor. No lo estamos intentando mucho, pero podemos esforzarnos, Padre. Por favor, guíanos. En el nombre de tu Hijo amado, y en ese nombre te suplico misericordia por este pueblo. Misericordia, Adonai, por esta congregación. Misericordia por cada uno de tus hijos, Abba. En el bendito nombre del Mesías Yeshua. Amén, Señor. Amén, papito lindo. Bendito el Rey de la Gloria.